Taylor se emocionó al escuchar que irían a la Biblioteca Nacional y comentó que había oído que era enorme y tenía una colección impresionante. Layla respondió que sería divertido, aunque después se quedó pensativa y decidió contarle un secreto. Entonces le confesó a Taylor que Sion sí podía hablar y que fingía lo contrario. Explicó que al principio él había perdido la voz por el shock, pero que ya se había recuperado y que solo le permitía hablar cuando estaban solos porque le gustaba escuchar su voz y no quería que otros la oyeran. Taylor quedó sorprendido y prometió guardar el secreto. Luego, Layla aclaró que no veía a Sion como un sirviente, sino como un amigo, y le pidió que la llamara por su nombre. Cuando Sion habló, Taylor quedó impactado por su voz y comprendió todavía más por qué Layla actuaba de esa manera. Después intentó que Sion lo llamara maestro, pero él respondió que no podía llamarlo así porque había aprendido esgrima por su cuenta. La respuesta hirió el orgullo de Taylor y provocó una discusión ligera entre ambos, mientras Layla se divertía observándolos. Más tarde, Taylor confesó que consideraba a Sion alguien destinado a alcanzar una posición muy importante y aseguró que apostaría toda su fortuna por ello. Layla le preguntó cuánto dinero tenía, aunque luego fingió que solo estaba bromeando. Gracias, me gusta el dinero. Cuando llegaron a la Biblioteca Nacional, los tres quedaron impresionados por el tamaño y la belleza del lugar. Layla se emocionó al descubrir que incluso había restaurantes y salas de descanso dentro del edificio. Entonces anunció que pensaba quedarse allí hasta el cierre todos los días, lo que sorprendió a Taylor. Ella les dijo que no necesitaban quedarse acompañándola y que podían regresar más tarde. Sion aceptó y se marchó por su cuenta, dejando a Layla desconcertada. Taylor también decidió aprovechar el tiempo para leer algunos libros. Mientras tanto, Layla continuó investigando sobre la piedra del retorno. Pasó varios días revisando sin encontrar información y terminó agotada y frustrada. Finalmente concluyó que si existía algún libro sobre ese tema, probablemente estaría prohibido y oculto. Mientras reflexionaba sobre la situación y pensaba que lo importante era descubrir cuántas veces podría regresar antes de morir definitivamente, Taylor apareció para hablar con ella. Él se sorprendió al enterarse de que Layla planeaba regresar pronto a Hildegard y trató de convencerla de quedarse más tiempo en la capital. Poco después, volvió cargando varios libros que había pedido prestados y anunció que necesitaba al menos una semana para terminarlos. A eso se le llama estrategia. Obligándolos así a permanecer más tiempo en la capital. Finalmente los tres fueron juntos a comer a un restaurante. Layla se sintió agradecida por la lealtad de Taylor y comenzó a relajarse un poco, pensando que quizás no era necesario apresurarse para volver al territorio del villano. Mientras conversaban, Taylor comentó que el lugar parecía más una fiesta que un restaurante. Poco después, una changuita noble se acercó para preguntar de qué familia provenía Sion, dejando a Layla algo preocupada, aunque yo en su lugar hubiera quedado bastante celosa y enojada. Esa changuita, aparte de preguntar de qué familia provenía Sion, lo invitó a cenar. Taylor quedó sorprendido por la situación y explicó que Sion no podía hablar debido a un trauma psicológico. La changuita se disculpó avergonzada y se retiró, mientras Layla observaba todo con desconcierto. Después de que la changuita alzada se marchó, Taylor comentó que ya era la 31ª joven que intentaba acercarse a Sion desde que había llegado a la biblioteca. Layla quedó impactada al darse cuenta de cuánto llamaba la atención. Ella había asumido que todos lo verían como un simple sirviente, tal como ocurría en Hildegard, pero comenzó a entender que fuera de ese lugar la percepción era completamente distinta. Mientras tanto, Sion seguía en lo suyo, ignorando por completo toda la atención que recibía. Taylor bromeó diciendo que incluso él sentía celos por lo atractivo que era Sion, aunque luego cambió de tema y comenzaron a ordenar la comida. Layla comentó que el menú no le parecía interesante,
así que pidió el plato recomendado por el restaurante y también un pastel de zanahorias. No mames, qué asco. Entonces Taylor dijo que ese postre le quedaba perfecto porque Layla le recordaba a un conejo. Ella protestó avergonzada, asegurando que los conejos no eran tan tiernos como parecían porque mordían bastante. La conversación derivó hacia un conejo que Layla había criado antes de reencarnar. Cuando Taylor preguntó por el nombre del animal, ella respondió que se llamaba Tourisabet o algo así. Ya sabéis que es algo que yo no controlo, me sale solo y es que no puedo hacer nada. El extraño nombre provocó la risa de Taylor e incluso Sion no pudo contener una pequeña carcajada, aunque intentó ocultarla. Layla se molestó por las burlas y defendió el nombre de su antiguo conejo, dejando a Taylor intimidado hasta que terminó disculpándose. La tensión desapareció cuando llegó la comida. Layla observó con curiosidad la refinada presentación de los platos y luego miró a Sion mientras él probaba un pastel. Entonces le preguntó cuál sabía mejor, el que ella le preparaba o ese que habían comprado. Sion, en lugar de responder, le ofreció un trozo para que ella misma lo probara. Layla aceptó avergonzada mientras Sion la observaba con una mirada mucho más cálida de lo habitual. Después, ambos coincidieron en que el mejor postre era el que ella preparaba. Layla se sintió feliz por la pequeña interacción. Sin embargo, el ambiente romántico fue interrumpido por Taylor, quien insistió en que él seguía siendo el maestro de Sion y también el caballero más cercano a Layla dentro de la mansión. Incluso afirmó que la próxima vez quería acompañarlos en una cita. Layla, avergonzada y confundida por lo que decía, terminó gritándole que guardara silencio. Más tarde, Layla regresó a su habitación, agotada después de pasar el día entero acompañando a Taylor. Mientras descansaba, notó un libro de cubierta roja que había tomado antes y decidió terminarlo para devolverlo. El título era Mis maravillosas experiencias, y al principio creyó que se trataba de un diario de viajes, pero conforme avanzó en la lectura, descubrió que en realidad era una novela fantástica disfrazada de relato aventurero. La historia narraba el viaje de un hombre que escalaba el monte Kapala y rescataba a alguien atrapado en un acantilado. Esa persona poseía unos ojos extraños, uno como el mar y el otro como el sol, y luego revelaba que estaba buscando una piedra heredada por sus antepasados. Según el relato, aquella piedra tenía la capacidad de revertir el tiempo. Al leer eso, Layla quedó impactada al darse cuenta de que finalmente había encontrado información relacionada con la piedra del retorno. Layla continuó leyendo el libro intentando mantener la calma. Allí descubrió que la piedra del retorno necesitaba absorber la fuerza vital humana para funcionar. Según el relato, si una persona menor de 20 años tragaba la piedra, su cuerpo terminaba desintegrándose por completo, en un fenómeno llamado la devoración de la piedra. El hombre de la historia aseguraba que la reliquia no había sido creada por él, sino por sus antepasados, y confesaba que estaba buscándola para destruirla. También se quejaba de las deidades, culpándolas de dejar que los humanos resolvieran problemas peligrosos creados por otros humanos. Después de terminar el libro, Layla quedó inquieta al darse cuenta de que muchas de las cosas escritas coincidían demasiado con su situación. Entonces recordó el extraño sueño en el que un hombre le hablaba sobre el día en que el sello demoníaco sería destruido y el cielo se partiría en dos dentro de 10 años. En el sueño, Layla veía el cielo volverse rojo sangre antes de que enormes explosiones destruyeran todo a su alrededor. Al despertar quedó agotada y molesta por volver a tener aquella pesadilla. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Layla seguía pensando en el sueño y apenas pudo comer. Cuando decidió retirarse antes de terminar la comida, Taylor se preocupó por ella, pero Layla explicó que estaba cansada por no haber dormido bien. Antes de marcharse, comentó con ironía que Taylor
tenía muy buen gusto para elegir libros. Ya en su habitación, Layla decidió descansar un poco. Poco después, Sion apareció llevándole una taza de té especial para aliviar la fatiga. También le propuso salir más tarde para asistir a la obra de teatro y comprar una almohada nueva. Layla aceptó confundida sin entender por qué él insistía tanto en lo de la almohada. Después de que Sion salió de la habitación, ella terminó concluyendo que él pensaba que no podía dormir por culpa de la almohada incómoda. Y esa idea le pareció tan adorable que no pudo evitar sonrojarse y reír sola. Horas más tarde, los tres asistieron a la obra de teatro. Layla disfrutó mucho la presentación y Taylor aprovechó para recordarle la promesa de que leería solo la mitad de los libros que él recomendara si la obra le gustaba. Después, Layla también le preguntó la opinión de Sion, quien respondió que le había parecido interesante. Mientras observaba a Sion, Layla comenzó a preguntarse si algún día él sería capaz de sonreír como una persona normal y superar su depresión. La idea de verlo expresar emociones la hizo imaginar cómo sería su sonrisa. Sion notó que Layla lo observaba fijamente y le preguntó si ocurría algo, pero ella negó sentirse extraña. En ese momento, varias mujeres cercanas comenzaron a hablar sobre la condesa Donovan, una noble famosa por invertir en obras teatrales exitosas y conocida como los ojos de Dios, debido a su gran capacidad para reconocer talentos. Al escuchar aquello, Layla mostró un gran interés y decidió acercarse al grupo para pedir permiso para acompañarlas a saludar a la condesa Donovan. Layla logró reunirse a solas con la condesa en la sala de espera del teatro. Aprovechando la privacidad, le contó una historia sobre un hermoso cisne plateado que había confiado en un humano, solo para terminar siendo destruida por él. Después de relatar la historia, Layla le suplicó a la condesa que se divorciara del conde Donovan. Ella recordaba que en el futuro la condesa terminaría muriendo a manos de su esposo. Al día siguiente, mientras estaban en una cafetería, Layla seguía pensando en la conversación con la condesa y lamentaba haber olvidado un asunto tan importante durante tanto tiempo. Taylor intentó distraerla, proponiéndole comprar galletas y hasta bromeó diciendo que podían comprar toda la tienda, pero Layla apenas le prestaba atención. De pronto, Taylor dijo en tono dramático que Sion estaba en peligro, lo que sobresaltó a Layla. Sin embargo, solo se trataba de una broma para señalar que ella parecía muy perturbada desde su encuentro en el teatro. Cuando Layla le explicó que se había encontrado con la condesa, Sion reaccionó de forma extraña al escuchar ese nombre, aunque aseguró no conocerla. Layla notó una ligera tristeza en su expresión. Taylor, por su parte, comenzó a hablar sobre los rumores relacionados con la condesa y explicó que era muy famosa por invertir en obras teatrales exitosas y por su extraordinaria belleza. Layla se sorprendió al descubrir que Taylor sabía tanto sobre la nobleza, aunque él insistió en que toda esa información la había escuchado de sus compañeros. Durante los siguientes días, Layla continuó asistiendo a distintas obras de teatro de la capital. Al principio quedó emocionada y llegó incluso a llorar por la intensidad de algunas presentaciones, pero después de ver demasiadas funciones, terminó perdiendo el interés. Más adelante, Layla se cruzó varias veces con una niña que vendía entradas para un circo. La primera vez compró boletos por lástima, aunque el espectáculo le pareció terrible, tanto a ella como a Taylor y Sion. Sin embargo, al volver a encontrarse con la niña y notar que cada vez vendía más entradas, Layla descubrió que el dueño del circo estaba involucrado en tráfico de personas. Entonces ordenó a Taylor y Sion intervenir. Ambos desenvainaron sus espadas y resolvieron la situación, logrando que el propietario fuera arrestado. Descubrieron que la niña era una huérfana secuestrada fuera de la capital, por lo que terminó siendo enviada a un orfanato administrado por el reino. Después de 7 días en la capital,
Los tres se prepararon para regresar a la mansión del marqués. Mientras cargaban sus maletas, Taylor agradeció emocionado a Layla por haber permanecido más tiempo en la ciudad y por ignorar el hecho de que no había terminado los libros que había pedido prestados. Layla respondió burlándose de él, asegurando que en realidad ni siquiera había leído una sola página y que ahora estaba en deuda con ella. Taylor aceptó la broma con una gran sonrisa y le dijo que podía pedirle cualquier cosa a cambio. Cuando estaban a punto de marcharse, Layla pensó que jamás olvidaría que Taylor se había burlado del nombre de su conejo y que algún día le haría pagar por ello. Sin embargo, justo cuando abrió la puerta para salir, la condesa Donovan apareció frente a ellos. Layla quedó sorprendida y le preguntó qué estaba haciendo allí. Entonces la condesa le pidió un momento para hablar a solas. Layla volvió a reunirse con la condesa en un lugar privado preparado para conversaciones importantes. Allí la condesa confesó que las palabras de Layla la habían hecho reaccionar. Explicó que el moretón que tenía oculto bajo el maquillaje había sido provocado por su esposo y que después de pensar mucho en la historia del cisne plateado, comprendió que estaba soportando un sufrimiento absurdo sin intentar escapar. Entonces decidió abandonar al conde antes de terminar destruida por él. Conmovida, la condesa agradeció a Layla y le prometió que siempre la ayudaría si alguna vez lo necesitaba. Layla terminó llorando al darse cuenta de que realmente había logrado salvar a alguien. Ese momento reforzó aún más su deseo de actuar diferente a la familia Hildegard y de ayudar personas, aunque eso contradijera todo lo que representaba su apellido. Más tarde, mientras regresaban en carruaje, Layla preguntó a Taylor si alguna vez había sentido lo que era salvar a alguien. Él respondió que había salvado a muchas personas, lo que hizo que Layla pensara que Taylor no encajaba con la forma de ser de los Hildegard. Poco después, Taylor comenzó a insistir en que quería acompañarla en futuros viajes y se autoproclamó como la persona más adecuada para hacerlo, porque, además de ser competente, también era cercano tanto a Layla como a Sion. Sion se molestó al escuchar aquello y rechazó la actitud amistosa de Taylor, dejando claro que jamás lo había reconocido como su maestro. Taylor quedó devastado por las palabras de Sion, mientras Layla disfrutaba observando la discusión entre ambos. Al final, Taylor siguió insistiendo hasta que Layla terminó aceptando llevarlo en futuros viajes. Entonces ella comenzó a pensar que la próxima vez quería visitar el mar junto a Sion. Tiempo después, Layla sufrió un accidente y terminó con una pierna rota. Aunque se quejaba de su mala suerte, también notó que gracias a la gravedad de la herida, nadie dudaba de sus palabras ni sospechaba de ella. Durante varios días, Sion permaneció cuidándola, preguntándole si necesitaba algo y trayéndole comida, frutas y vendas nuevas. Taylor también visitaba la habitación, aunque Layla lo acusaba de hacer demasiado ruido, molestar al paciente y robarle los bocadillos. Aún así, él seguía apareciendo todos los días aburrido y buscando conversación. Mientras tanto, Mary obligaba a Layla a tomar la medicina amarga. Layla intentaba encontrar maneras de deshacerse de ella, pero Sion la vigilaba para asegurarse de que se la bebiera. Después de que Layla terminara una de las medicinas más amargas, Sion le ofreció una cereza dulce para quitarle el mal sabor. Layla aceptó y terminó pensando avergonzada que el verano parecía haber llegado antes de tiempo debido al calor que sentía cada vez que él actuaba de manera tan considerada. Con el paso del tiempo, Layla continuó recuperándose mientras Sion y Taylor seguían acompañándola. Finalmente, después de una revisión médica donde confirmaron que estaba sana, el tiempo avanzó y así transcurrieron 3 años. Durante un chequeo médico, Elvin felicitó a Layla por ser tan responsable con su salud a pesar de su corta edad.
Sin embargo, también le advirtió que la herida en su rodilla probablemente dejaría una cicatriz debido a todos los accidentes y golpes que había sufrido durante los últimos 3 años. Layla por dentro estaba cada vez más preocupada. A lo largo de ese tiempo, había utilizado sus supuestas profecías para ayudar a su padre y evitar sospechas sobre Sion, pero cada vez le resultaba más difícil recordar rumores o eventos futuros. Entonces comenzó a pensar en fingir que había perdido sus poderes de manera natural. Antes de irse, Elvin le pidió que vigilara a Sion y que le avisara si notaba que sentía dolor, ya que él nunca hacía caso a las advertencias médicas. Mientras caminaba por el pasillo, Layla reflexionó sobre cómo la percepción de Sion había cambiado con el tiempo. Antes todos lo llamaban esclavo, pero ahora tanto ella como Taylor, Mary y Elvin se referían a él por su nombre. Incluso comenzó a sospechar que Mary podría sentir algo por Taylor, debido a la influencia que él había tenido sobre ella. Sus pensamientos continuaron desviándose hasta llegar al tema del matrimonio. Layla imaginó cómo sería envejecer rodeada por hijos y nietos de descendientes del linaje del conejo que tuvo. Aunque antes había deseado una muerte tranquila junto a su familia, después de todo lo que había sufrido, ya no estaba segura de querer algo tan grandioso. Aún así, la idea de formar una familia no le desagradaba por completo. En medio de sus pensamientos terminó chocando con el feo de Tommy. Él reaccionó con mal humor como siempre y siguió caminando sin siquiera discutir con ella, lo que dejó a Layla desconcertada, porque su actitud parecía vacía y apagada. Más tarde, mientras tomaba té con Mary, descubrió que Angela, la criada o sirvienta personal de Tommy, había abandonado el castillo. Layla recordó que Angela era muy cercana a Tommy e incluso sospechaba que ella había manipulado ciertos incidentes en el pasado. Al enterarse de que Tommy estaba abatido desde la partida de Angela, Layla concluyó que esa era la razón de su extraño comportamiento. Durante la conversación, Mary también obligó a Layla a beber otra de sus horribles infusiones medicinales. Aunque Layla la detestaba, terminó tomándola toda. Después preguntó preocupada por el estado del hermano de Mary, quien seguía enfermo con fiebre desde hacía varios días. Mary agradeció su preocupación, aunque Layla notó que seguía bastante inquieta por la situación. Más tarde, en el campo de entrenamiento, Layla habló con Taylor sobre la enfermedad del hermano de Mary. Él se sorprendió de que alguien pudiera permanecer enfermo tanto tiempo, especialmente porque él jamás se enfermaba. Layla respondió resignada que Taylor simplemente era anormalmente saludable. Mientras conversaban, Sion continuaba entrenando con la espada. Layla lo observó y recordó que en 7 años él terminaría destruyendo a los Hildegard. Por esa razón, había comenzado a planear en secreto escapar antes de que eso sucediera junto con Mary, Manson y Elvin. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Sin embargo, decidió dejar esos pensamientos para después y le propuso a Sion salir juntos al día siguiente para comprar regalos para Mary mientras recorrían el territorio. Sion evitó mirarla directamente cuando ella insistió en invitarlo. Layla se confundió al notar su reacción y comenzó a preguntarse si había hecho algo mal, sin darse cuenta de que en realidad Sion estaba demasiado avergonzado y sonrojado para mirarla a los ojos. Taylor interrumpió el incómodo momento asegurando que también se prepararía para salir con ellos al día siguiente. Layla le recordó que debía asistir a sus entrenamientos habituales, pero él explicó que podía evitarlos registrándose como guardia temporal. Luego comenzó a presumir que Sion ya era el más fuerte de toda la base y que nadie podía derrotarlo. Necesito uno de esos. Layla quedó sorprendida al escuchar eso y observó a Sion con curiosidad.
Comprendiendo que el rápido crecimiento físico que había tenido durante esos años realmente lo había convertido en alguien excepcional. Preocupada por ello, Layla le preguntó si sus rodillas dolían debido al crecimiento acelerado. Sion respondió que estaba bien, aunque desvió la preocupación hacia la herida de Layla. Ella sonrió tranquilizándolo, pero mientras lo observaba, recordó el accidente en que se había lastimado estando junto a él. También recordó lo desesperado y preocupado que Sion se había mostrado en aquel momento. Sin embargo, una pequeña decepción nació en ella al pensar que él nunca la había cargado hacia la enfermería y había llamado a una sirvienta para hacerlo. Esa idea la dejó triste y confundida. Al día siguiente, Layla fue junto a Taylor y Sion a comprar regalos para Mary. En una tienda de cajas musicales, Layla terminó comprando el modelo recomendado por Taylor, solo para evitar que él insistiera todo el día. Luego decidió acompañar el regalo con flores y fueron hacia una florería cercana. En el camino se encontraron con Willem, quien iba vestido de manera extremadamente elegante. Layla pensó que parecía alguien preparándose para proponer matrimonio. Willem perdió el interés en la caja musical cuando descubrió que había sido recomendada por Taylor, lo que provocó otra pequeña discusión entre ambos. Al llegar a la florería, Layla vio al mayordomo sosteniendo un enorme ramo de rosas y comprendió que tanto él como Willem estaban involucrados con la misma mujer, la famosa y peligrosa viuda conocida por destruir la vida de quienes se enamoraban de ella. Layla recordó que tanto Willem como el mayordomo acabarían teniendo finales terribles por culpa de aquella mujer y decidió que al menos intentaría evitar el peor desenlace posible para Willem. Después de regresar, Mary se alegró muchísimo por los regalos y Manson comenzó a recuperarse de su fiebre. Aunque todo parecía mejorar, Layla seguía preocupada por la situación de Willem y el mayordomo. Poco tiempo después, descubrió que ambos habían comenzado a enfrentarse debido a la viuda y que además existía el peligro de que se revelaran los libros contables dobles relacionados con asuntos ilegales. Desesperada, Layla buscó a Willem y le rogó que no sacara a la luz aquella información, advirtiéndole que si lo hacía, no solo el mayordomo sería destruido, sino él también. Sin embargo, Willem ya parecía consumido por la obsesión. Admitió que prefería morir junto al mayordomo antes que perder a la mujer que amaba. Vaya, creía que eras más estúpido. Layla quedó horrorizada por su actitud y comenzó a pensar que se había vuelto loco en apenas medio mes. Sin saber qué más hacer, Layla decidió buscar a la viuda para intentar detener la situación. Mientras se dirigía hacia la casa o a la tienda junto a Sion, le explicó que tanto Willem como el mayordomo ya estaban demasiado obsesionados como para escuchar razones, así que la única solución posible era convencer a la mujer involucrada. Layla incluso pensó en ofrecerle dinero si era necesario. Cuando llegaron frente a la tienda, Sion detuvo a Layla y le pidió entrar primero. Ella se confundió por su actitud e incluso llegó a preguntarse si Sion tendría curiosidad por conocer a la famosa viuda hermosa. Sin embargo, antes de que pudiera pensar demasiado, Sion percibió algo extraño dentro de la tienda y se colocó delante de Layla para protegerla, advirtiéndole que no se alejara demasiado. Necesito uno de esos. Sion permaneció alerta desde el momento en que entraron a la perfumería y mantuvo a Layla siempre cerca de él. Aunque al principio ella no entendía por qué estaba tan cauteloso, todo cambió cuando la dueña del local apareció frente a ellos. Layla reconoció que aquella mujer se parecía demasiado a Angela y terminó llamándola por ese nombre. La mujer reaccionó de forma extraña y Sion la sacó del lugar antes de que la situación empeorara. Sin embargo, antes de que pudieran escapar, la tienda quedó sellada por magia. La mujer reveló entonces su verdadera identidad y admitió ser una bruja llamada Ari.
También confesó que llevaba décadas cambiando de residencia para evitar ser perseguida o asesinada por su condición de bruja. Layla comprendió que tanto Willem como el mayordomo habían terminado obsesionados con ella porque Ari había manipulado sus emociones por diversión. Al darse cuenta de que estaban atrapados, Layla intentó convencer a Ari de dejarlos ir, asegurando que jamás hablarían sobre lo que habían descubierto. Sin embargo, Ari respondió que ya sabían demasiado y que no podía permitir que siguieran vivos. Mientras Sion se preparaba para enfrentarse a ella con la espada, Layla trató de ganar tiempo haciéndole preguntas sobre su pasado y sobre el tiempo que trabajó como sirviente en la mansión del marqués. Ari respondió con total tranquilidad, explicando que disfrutaba cambiando de identidad y jugando con las personas. También admitió que había provocado intencionalmente la obsesión entre Willem y el mayordomo, porque le resultaba entretenido ver cómo ambos se destruían mutuamente. Mientras Layla hablaba para distraerla, intentaba encontrar una forma de escapar junto a Sion. Ari se dio cuenta de sus intenciones, pero aún así continuó jugando con ellos como si disfrutara observando su desesperación. En medio de la tensión, Sion le indicó a Layla que rompiera una botella amarilla ubicada en un estante. Layla comprendió el plan y comenzó a moverse hacia el objeto mientras Sion mantenía ocupada a Ari. La bruja descubrió que Sion podía hablar y se burló de cómo había engañado a todos en la mansión fingiendo ser mudo. Sin embargo, él ignoró las provocaciones y continuó decidido a proteger a Layla a toda costa. Ese es un verdadero hombre. Cuando Ari lanzó su magia para acabar con ambos, Sion se enfrentó a ella para darle tiempo a Layla. Ella consiguió alcanzar la botella amarilla y la tomó justo antes de que la batalla se intensificara. En ese instante, una gran cantidad de sangre salpicó el lugar. Sion la empujó al suelo para protegerla y el perfume amarillo terminó rompiéndose por el impacto mientras el brazo de Sion quedaba cubierto de sangre. La bruja perdió la calma al ver que Sion y Layla habían descubierto la forma de romper una de sus botellas mágicas. Sion, herido y agotado, le ordenó a Layla que huyera mientras él la detenía. Layla se negó al principio, pero comprendió que Ari ya había decidido matarlos a ambos y terminó obedeciendo. Mientras ella corría hacia la salida, Ari intentó perseguirla, pero Sion la bloqueó con la espada y logró darle tiempo para escapar. Sin embargo, Layla no huyó lejos. En cuanto salió de la tienda, comenzó a pedir ayuda a gritos, revelando su identidad como hija de la familia Hildegard y denunciando que una bruja estaba intentando asesinarla. Sus gritos atrajeron a una multitud alrededor de la perfumería. Ari, furiosa al ver cómo la situación se salía de control, intentó matar a Layla lanzándole un fragmento de vidrio. Sion se interpuso una vez más para protegerla y terminó recibiendo el impacto en la mano. La herida fue grave y una gran cantidad de sangre salpicó el lugar. Después del ataque, Ari aprovechó el caos para escapar por una salida secreta. Sion apenas logró mantenerse en pie antes de desplomarse en los brazos de Layla. Ella, aterrorizada, comenzó a retirar los pedazos de vidrio incrustados en su mano mientras intentaba mantenerlo consciente. Incluso en ese estado, Sion seguía preocupado por las heridas de Layla. Cuando ella le preguntó por qué había arriesgado tanto su vida para salvarla, Sion apenas logró responder que estaba loco, antes de perder el conocimiento. Layla quedó devastada al darse cuenta de cuánto había sacrificado por protegerla. Poco después, llegaron médicos y caballeros de la familia Hildegard. Sion recibió primeros auxilios y fue trasladado de regreso a la mansión. Permaneció inconsciente durante 3 días enteros. Durante ese tiempo, tanto Willem como el mayordomo visitaron a Layla para agradecerle por haberlos salvado de la influencia de la bruja. Ambos reconocieron que sin su intervención habrían terminado destruyéndose mutuamente.
Laila, sin embargo, respondió que la persona a quien debían agradecer era a Sion. Más tarde, Laila visitó la habitación donde Sion descansaba inconsciente. Aunque una parte de ella comprendía que ahora él jamás volvería a odiarla ni intentaría matarla, la idea de perderlo seguía resultándole insoportable. Mientras lo observaba dormir, terminó admitiendo para sí misma que lo único que quería era que despertara sano y salvo. Después de esos 3 largos días, Sion abrió los ojos. Laila, avergonzada por haber estado llorando, intentó ocultar sus lágrimas. Sin embargo, apenas despertó, Sion volvió a preocuparse por ella y comenzó a preguntarle si estaba herida. Laila se molestó al verlo ignorar sus propias heridas y le recordó que había estado al borde de la muerte. Entonces Laila confesó que necesitaba vivir una vida larga porque se lo había prometido su hermana, pero también le dijo que si él moría ya no habría nadie capaz de protegerla. Le pidió que no muriera nunca. Sion la observó sorprendido y terminó sonriendo satisfecho al escuchar esas palabras. Un mes después del incidente con la bruja, el territorio Hildegard volvió a la normalidad. Aunque se emitió una orden de captura contra Ari, su habilidad para cambiar de apariencia hizo imposible encontrarla, y con el tiempo el asunto comenzó a olvidarse. Aún así, Laila seguía preocupada por la posibilidad de que la bruja regresara algún día para vengarse. Mientras tanto, Sion se recuperó por completo de sus heridas y regresó a los entrenamientos, dejando a Laila impresionada por la velocidad casi milagrosa con la que sanaba. Los días tranquilos continuaron pasando hasta que cerca del cumpleaños de Laila, una invitada inesperada llegó a la mansión del marqués. Se trataba de la condesa Cater, una poderosa mujer que controlaba gran parte del comercio del este. La condesa pidió reunirse con Laila y fue al punto principal de la conversación. Preguntó si en la mansión vivía un joven de cabello rubio que era tratado como esclavo. Laila comprendió enseguida que estaba hablando de Sion. Entonces la condesa reveló algo inesperado. Sion era en realidad un familiar suyo. En ese momento, Sion interrumpió en la sala y reconoció a la mujer como Cecil. Ambos se abrazaron emocionados y Cecil confesó que llevaba mucho tiempo buscándolo y pensando en él. Laila observó la escena en silencio mientras una extraña sensación de incomodidad comenzaba a crecer dentro de ella. Por primera vez sintió que estaba quedando fuera de la vida de Sion, ahora que él había encontrado a alguien de su verdadera familia. Cecil le pidió a Sion que regresara con ella, asegurándole que ahora tenía el poder suficiente para protegerlo. Sin embargo, Sion se negó. Explicó que permanecería en la mansión Hildegard porque así lo deseaba y porque había alguien a quien quería proteger. Ese es un verdadero hombre. Cecil, incapaz de entender su decisión, terminó acusándolo de haberse puesto del lado de los Hildegard, pese a todo el sufrimiento que esa familia les había causado. Las palabras de Cecil hicieron que Laila recordara el pasado doloroso de Sion y la culpa comenzó a aplastarla. Incapaz de soportar más la conversación, salió de la habitación mientras contenía las lágrimas. Sion intentó seguirla, pero ella le pidió que se quedara hablando con Cecil. Después de que Laila se marchó, Cecil continuó interrogando a Sion sobre su comportamiento y sobre un extraño sueño que ambos compartían. Entonces Sion confesó que en aquel futuro había matado a innumerables personas relacionadas con los Hildegard, incluyendo sirvientes y empleados inocentes. También admitió que lo más aterrador era que no había sentido culpa alguna por hacerlo. Cecil quedó impactada por la confesión y le dijo que aquello no era normal, básicamente que estaba loco. Sin embargo, Sion respondió que lo sabía y que precisamente por eso se disculpaba. Cuando ella le preguntó qué era lo único que deseaba, Sion respondió sin dudar que solo quería una cosa, que Laila no muriera. Al mencionar a Laila, Sion sonrió
y sus ojos se llenaron de un afecto evidente. Cecil observó a Sion y comprendió que los sentimientos que tenía hacia Layla eran mucho más profundos de lo que él mismo entendía. Aunque Sion insistía en que no sabía cómo definir lo que sentía, confesó que antes había deseado matar a Layla, pero que con el tiempo eso se había vuelto imposible. Ahora lo único que deseaba era protegerla y evitar que resultara herida. Cecil intentó hacerlo reflexionar, preguntándole qué haría si Layla algún día se casaba con otro hombre. Sion respondió que no interferiría, aunque permanecería vigilando al hombre que estuviera a su lado para asegurarse de que no representara ningún peligro para ella. Aquella respuesta hizo que Cecil comprendiera que Sion estaba reprimiendo sus propios sentimientos sin darse cuenta. Aún así, Cecil decidió no insistir más en el tema, porque creía que una relación entre ellos solo terminaría haciéndolo sufrir. Sabía que Sion jamás podría olvidar que Layla pertenecía a los Hildegard, la misma que había destruido su vida en el pasado. Por eso prefirió cambiar la conversación y respetar la decisión de Sion de permanecer junto a Layla. Más tarde, Sion fue a la habitación de Layla después de despedir a Cecil. Layla intentó fingir indiferencia y le pidió que transmitiera sus disculpas a la condesa, asegurando que ella no le guardaba rencor. Sin embargo, Sion permaneció observándola hasta que le recordó la promesa que había hecho de ayudarla a conseguir todo lo que deseaba. Según él, para cumplir esa promesa, necesitaba quedarse a su lado. Layla quedó avergonzada y confundida al darse cuenta de que Sion había decidido permanecer en la mansión únicamente por ella. Entonces comenzó a pensar que había llegado el momento de contarle la verdad sobre su propia familia. Después de dudar un poco, empezó a revelar el pasado de su madre. Le explicó que el matrimonio de su madre con el marqués había sido político y que ella jamás había sido feliz junto a él. Con el tiempo, su madre intentó cambiar la personalidad cruel del marqués, pero eso solo provocó más conflictos entre ambos. Finalmente, un día fue encontrada muerta, envenenada en su habitación. Después apareció una supuesta carta donde confesaba haber amado a otro hombre y sentirse culpable. Aunque Layla y sus hermanos siempre sospecharon que aquella carta era falsa, tras la muerte de su madre, toda la mansión comenzó a despreciarlos. Los sirvientes y nobles murmuraban que los hijos del marqués ni siquiera eran realmente suyos. Layla recordó cómo tanto ella como sus hermanos fueron señalados y rechazados por todos los habitantes de la mansión. A pesar de todo, sus hermanos mayores nunca creyeron en la versión oficial. Ambos estaban convencidos de que la muerte de su madre había sido planeada por el propio marqués y comenzaron a buscar pistas para limpiar el honor de la familia materna. Decidieron viajar al hogar de la abuela materna para pedir ayuda y descubrir la verdad. Antes de marcharse, sus hermanos prometieron regresar algún día y le pidieron a Layla que sobreviviera pasara lo que pasara. Ella recordó el momento en que hicieron una promesa tomándose del dedo meñique, como si se tratara de una despedida definitiva. Sin embargo, después de partir hacia la tierra de la familia materna, sus hermanos nunca volvieron. Layla le confesó a Sion la verdad sobre la muerte de sus hermanos, quienes jamás llegaron a su destino. Poco después de abandonar el territorio Hildegard, fueron asaltados y asesinados por supuestos bandidos. Aunque el culpable fue capturado y ejecutado, Layla siempre sintió que algo no encajaba. Recordó que el hombre acusado había llorado, diciéndole que deseaba ser un mejor padre en otra vida, lo que la dejó confundida. Con el tiempo comenzó a sospechar que aquel hombre ni siquiera había sido el verdadero asesino. Le resultaba imposible creer que una sola persona hubiera podido matar a todos los pasajeros del carruaje, incluyendo sirvientes y guardias,
y aún así ser capturado tan rápido y sin testigos. Layla terminó concluyendo que probablemente todo había sido planeado desde el principio. Al escuchar su historia, Sion le aseguró que la ayudaría a cumplir el último deseo de su hermana. Entonces Layla comprendió que en realidad había querido contarle todo aquello porque necesitaba a alguien con quien compartir su dolor. Entre lágrimas, admitió que aunque ella también era una Hildegard, odiaba a esa familia y le pidió a Sion que nunca la odiara ni la abandonara. Con el paso del tiempo, el marqués comenzó a comportarse de manera aún más extraña y paranoica, haciendo que toda la mansión evitara acercarse a él. Layla decidió investigar qué estaba ocurriendo, aunque aquello empezó a consumirla mentalmente. En medio de esa situación, Willem apareció para contarle algo importante. Le reveló que después de analizar cuidadosamente las acciones del marqués, había llegado a una conclusión aterradora. La condesa Cecile había sido utilizada como rehén para controlar a Sion. Según su teoría, el marqués había traído a Sion a la mansión porque tenía alguna forma de mantener vigilada a Cecile y así impedir que Sion escapara o se rebelara. Las palabras de Willem hicieron que Layla comprendiera muchas cosas. Entendió por qué Sion nunca había intentado huir pese a haber tenido incontables oportunidades, y también por qué había soportado todo en silencio durante tantos años. La revelación fue tan impactante que Layla terminó desmayándose debido al estrés acumulado. 4 días después, tuvo lugar su celebración de cumpleaños número 15, en un gran salón de baile de la mansión. Numerosos nobles la rodearon para felicitarla y elogiar su belleza, aunque Layla no podía disfrutar de la fiesta. Todo aquel lujo y atención solo le recordaban lo incómoda que se sentía dentro de la familia Hildegard y las exigencias absurdas del marqués. Mientras intentaba escapar del bullicio, Taylor apareció para felicitarla y acompañarla un momento. Layla le confesó que estaba aburrida y que realmente quería salir de allí. Entonces le preguntó si sería posible llevar a Sion al salón disfrazado como sirviente para que nadie lo reconociera. Taylor entendió sus intenciones y salió corriendo para intentar traerlo. Mientras esperaba emocionada la llegada de Sion, Layla comenzó a imaginar cómo se vería vestido elegante en aquella fiesta y pensó que nadie podría creer que fuera un esclavo al verlo. Sin embargo, antes de que pudiera seguir pensando en eso, el marqués la llamó para presentarle a un importante invitado llamado Gideon Riddick. Gideon se mostró extremadamente amable y cortés con Layla hasta el punto de besarle la mano delante de todos y obviamente recordándole la promesa que se hicieron 5 años atrás. ¿Qué le pasa a ese estúpido?